¿Qué haces cuando la voz dentro de ti susurra que no eres suficiente? ¿Qué ocurre cuando te miras al espejo y la imagen se quiebra en fragmentos que no reconoces? Hay heridas que no sangran, pero laten en silencio, esperando el instante en que decidas enfrentarlas. Y aquí surge la pregunta que nunca se dice en voz alta: ¿de dónde nace esa sensación de vacío, esa certeza secreta de que siempre falta algo? Te han hecho creer que el valor se mide en logros, en aplausos, en cuerpos intactos y sonrisas impecables. Pero dime, ¿no es acaso en la fractura donde habita la verdadera belleza? El mundo insiste en que debe ser entera, cuando la verdad, la que nadie se atreve a pronunciar, es que incluso rota, ardiendo, desgarrada, sigue siendo un universo irrepetible. Y lo más inquietante es esto: mientras más intentas encajar, más lejos quedas de ti misma. Imagina por un momento que tus cicatrices no son cadenas, sino pinceladas. Que cada grieta que te atraviesa es un mapa secreto hacia un territorio que jamás se enseñó en ninguna escuela. Y si lo que llamas imperfección es, en realidad, la firma más íntima de tu existencia, piensa, ¿cuántas veces has ocultado tu dolor como si fuera vergüenza, cuando tal vez era la llave de tu autenticidad? Pero aquí está la trampa: cuanto más niegas tu herida, más te esclaviza. Cuanto más corres detrás de la aprobación, más te pierdes en corredores interminables que nunca conducen a la puerta de tu casa interior. ¿Y si todo lo que buscas ya habita en lo que temes mostrar? No respondas aún. Deja que la duda se instale, porque en esa grieta de incertidumbre germina la única verdad capaz de liberarte. Escucha con atención. Cada palabra que estás a punto de oír es un espejo que no podrás esquivar. Este no es un discurso para calmar tu miedo, sino para incendiar las sombras que te mantienen dócil. Y mientras tu respiración se ajusta al pulso de estas frases, descubrirás que no puedes apartar la mirada, porque en cada sílaba palpita un secreto que lleva demasiado tiempo esperando ser revelado. ¿Te atreves a escuchar lo que siempre has evitado? La herida que se oculta. ¿Quién te enseñó a dudar de tu propia voz? Esa pregunta no es inocente, es un eco que atraviesa la memoria, un hilo que te ata a una historia que quizá no recuerdas, pero que sigue dictando tus pasos. Hay heridas que nunca se nombran, porque nombrarlas sería aceptar que existen. Y sin embargo, ¿no es cierto que cada silencio que guardaste dejó una grieta en tu piel, como un espejo roto que sigues tratando de recomponer en la penumbra? Has vivido creyendo que mostrar tu dolor es signo de debilidad, que los fuertes no lloran, que los valientes no tiemblan. Pero dime, ¿qué hay más valiente que sostener la mirada en el abismo interior y no apartarla? Lo que la sociedad llama fortaleza no es más que una máscara rígida, incapaz de respirar. Y tú, mientras tanto, te asfixias en el intento de encajar en ese molde imposible. Imagina por un instante que esa herida que tanto escondes no es un estigma, sino un portal. Un pasaje secreto hacia un territorio donde las máscaras caen y la verdad, desnuda y cruda, reclama su espacio. ¿Te atreverías a cruzar, aún sabiendo que al otro lado ya no podrás fingir jamás? Esa es la paradoja. Temes ser descubierta, cuando en realidad lo que ansías es ser vista de verdad. Cada cicatriz que niegas se convierte en un fantasma que te persigue. En la noche, cuando la casa calla, esos fantasmas se sientan a tu lado y susurran lo que durante el día no quieres escuchar: que nunca fuiste suficiente, que todo lo que das siempre será poco. Pero ¿y si esos susurros no fueran enemigos, sino mensajeros? ¿Y si lo que tanto temes escuchar es precisamente lo que podría liberarte? Mira cómo la herida late, incluso ahora. No importa cuánto intentes distraerte, cuánto corras detrás de logros, cuánto busques llenar vacíos con miradas externas. La herida permanece, esperando que te detengas y la reconozcas. No para hundirte, sino para recordarte que allí, justo donde sientes el dolor, también habita tu fuerza más secreta. Porque la verdad, aunque duela, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Puedes negarla, puedes cubrirla de capas de aparente normalidad, puedes huir de ella toda una vida. Pero un día, cuando menos lo esperes, aparecerá frente a ti, como una pintura que nunca termina de secarse, reclamando tu atención. Y será en ese instante cuando descubras que lo que llamabas debilidad era en realidad el inicio de tu revolución interna. 2. El espejo quebrado. Cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que realmente ves? No hablo del rostro que maquillas, ni del reflejo que buscas ajustar para parecer más aceptable.
Hablo de esas grietas invisibles que recorren tu reflejo como venas de cristal quebrado. Te miras y crees reconocer un cuerpo, pero lo que observas es la suma de todas las miradas ajenas que alguna vez te dijeron cómo debía ser. ¿No te resulta inquietante pensar que tu reflejo tal vez nunca fue realmente tuyo? Ese espejo guarda secretos que no quieres enfrentar. Cada fragmento refleja una versión distinta de ti. La niña que lloró en silencio, la mujer que se exigió demasiado, la voz que cayó para no incomodar. Y allí, entre esos pedazos, se esconde la pregunta que arde como fuego: ¿quién eres cuando nadie te observa? El mundo te enseñó a ordenar tu reflejo en una imagen impecable, pero ¿qué haces con las partes que no encajan en ese retrato? Lo más perturbador es que intentas recomponer el espejo una y otra vez, como si pudieras borrar las fracturas. Pero cada intento solo profundiza la grieta. Porque lo que está roto no necesita ser ocultado, necesita ser mirado. ¿No has pensado que tal vez esa ruptura es la única forma en que la verdad encontró para hablarte? El espejo no te traiciona, solo revela lo que ya habita en ti. Y sin embargo, te aterra aceptar ese reflejo fragmentado. Prefieres la ilusión de continuidad, la ficción de que todo está bajo control. Pero la vida no obedece a la perfección, se expresa en lo que escapa, en lo que no se sostiene, en lo que duele. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer a tus grietas, las contemplaras como ventanas hacia una identidad más amplia, más feroz, más auténtica? Imagina por un momento que recoges cada pedazo roto y en lugar de ocultarlo lo colocas uno junto al otro, como quien compone un mosaico. Ya no es el espejo liso y vacío que tanto anhelabas, sino una obra vibrante que solo existe porque se quebró. Ese espejo roto es el testimonio de que has sobrevivido, de que aún con las fracturas sigues siendo capaz de sostener tu mirada. Y ahí se revela la verdad incómoda: no eres menos por estar quebrada. Eres más. Porque las rupturas cuentan historias que la superficie jamás podría narrar. Y cuanto más intentas negarlas, más fuerte resuena el eco de lo que escondes. Tal vez lo que te hace temblar no sea la fragilidad de tu reflejo, sino la magnitud de lo que puedes descubrir en él. 3. El cuerpo como campo de batalla. Tu cuerpo habla aunque tú lo silencies. Cada dolor escondido en los huesos, cada tensión que aprieta la mandíbula, cada insomnio que devora la madrugada, son cartas escritas en un idioma que aprendiste a ignorar. Has tratado de vestirlo, moldearlo, disfrazarlo, como si al negarlo pudieras domesticarlo. Pero dime, ¿qué ocurre cuando el cuerpo se cansa de callar y comienza a gritar con sus propias armas? El mundo te enseñó a mirarte como una superficie: cintura, rostro, medidas, defectos. Te arrancaron de ti misma para hacerte espectadora de tu propia piel, como si fueras un objeto en una vitrina. Y mientras corres detrás de esa imagen fabricada, el cuerpo, ese territorio sagrado, se convierte en un campo de batalla donde la guerra nunca se detiene. ¿Cuántas veces castigaste a tu propio reflejo como si fuera tu enemigo? Lo que no te dijeron es que cada marca, cada arruga, cada cicatriz, es un relato tatuado en tu piel. Tus dolores no son manchas que deban borrarse, son constelaciones que trazan el mapa de tu existencia. ¿No sientes a veces que aquello que más escondes es lo que más habla de ti? ¿Que en tu cicatriz más profunda se esconde la versión más honesta de tu historia? Y sin embargo, prefieres ocultar, pintar el dolor con colores ajenos, cubrir las grietas como si fueran vergüenza. Pero el cuerpo no olvida. Cada herida negada se transforma en un peso que arrastras, en una carga que te encorva. Y cuanto más intentas silenciarlo, más fuerte se vuelve la pregunta que resuena en tu interior: ¿cuánto tiempo más podrás vivir huyendo de tu propia piel? Imagina por un instante que dejas de luchar contra tu cuerpo y decides habitarlo. Que en lugar de verlo como enemigo lo reconoces como el templo donde late tu verdad. El dolor no desaparece, pero cambia de forma, deja de ser castigo y se convierte en maestro. Porque cada latido, cada respiración, es un recordatorio de que aún sigues aquí, incluso cuando todo lo demás parece derrumbarse. Entonces, lo inevitable surge: entender que tu cuerpo no es el lugar donde pierdes la guerra, sino el territorio donde puede nacer tu revolución. No hay libertad posible si primero no aprendes a reconciliarte con esa carne que llevas contigo. Y quizá el secreto que siempre buscaste fuera este: aceptar tu cuerpo no como prisión, sino como lienzo vivo que te recuerda, a cada instante, que incluso herida, sigue siendo creación. 4. El deseo y la ausencia. Hay un vacío que no sabes nombrar,
Una ausencia que camina contigo como una sombra que no se despega. Te levantas cada día intentando llenarla con afectos, con logros, con miradas ajenas que aprueben tu existencia. Y aún así, cuando la noche llega y el silencio se instala, esa ausencia sigue ahí, recordándote que no basta. No es cierto que lo que más temes no es la soledad, sino la posibilidad de que nunca logres ser suficiente para nadie, ni siquiera para ti. El deseo nace en ese hueco profundo, el deseo de ser reconocida, de ser amada, de que alguien finalmente te mire como tú misma no te has atrevido a hacerlo. Pero el deseo es un fuego caprichoso. A veces calienta, otras veces quema. ¿Cuántas veces has confundido amor con la urgencia de llenar un vacío? ¿Cuántas veces has entregado todo esperando que alguien apague la sed que en realidad solo tú podías saciar? Lo más cruel del deseo es que se disfraza de promesa. Te susurra que cuando consigas aquello que ansías, al fin la ausencia se desvanecerá. Pero apenas lo alcanzas, el hueco se abre de nuevo, aún más hondo, aún más insaciable. Porque lo que falta no está afuera, es la voz interna que olvidaste escuchar, el latido íntimo que relegaste a un rincón de tu memoria. Y si el verdadero error no fuera desear, sino huir de esa ausencia como si fuera enemiga, tal vez el vacío no esté ahí para torturarte, sino para mostrarte que eres más amplia de lo que imaginas. El hueco es espacio, y en ese espacio puede crecer lo que aún no te atreves a sembrar. No es carencia, es posibilidad. Pero, ¿estás dispuesta a quedarte quieta frente a él, sin intentar taparlo, hasta descubrir lo que quiere revelarte? El deseo y la ausencia bailan juntos. Uno te empuja hacia afuera, la otra te arrastra hacia adentro. Y en ese vaivén te desgastas, creyendo que debes elegir entre huir o rendirte. Pero quizá la verdadera lección sea sostener la tensión, dejar que el deseo arda y que la ausencia duela, hasta que ambos se transformen en una llama más clara, menos destructiva, más tuya. Porque la ausencia que más te hiere es también la que más te guía. Allí donde sientes que falta todo, puede estar esperándote lo que siempre fue tuyo. El peligro no es desear demasiado, sino olvidar que en el silencio de lo que falta se esconde el eco de tu autenticidad. Y tal vez, solo tal vez, ese eco sea el inicio de tu regreso hacia ti misma. 5. La prisión de la mirada ajena. Desde niña aprendiste a mirar el mundo con los ojos de los demás. La aprobación se convirtió en el alimento que sostenía tus pasos, y el miedo al rechazo, en la cadena que sujetaba tu voz. Has crecido atrapada en un escenario donde cada gesto es observado, cada palabra medida, cada decisión juzgada. ¿Te das cuenta de cómo esa cárcel invisible sigue dictando hasta la forma en que respiras? La mirada ajena es un juez implacable. Te dice qué cuerpo debes habitar, qué sueños perseguir, qué emociones esconder. Y en ese intento de cumplir las expectativas de todos, poco a poco te vaciaste de ti misma. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando todo dentro de ti gritaba no? ¿Cuántas veces callaste solo para no ser señalada? Esa obediencia disfrazada de virtud es en realidad la traición más dolorosa, la que cometes contra tu propia verdad. Y sin embargo, lo más perturbador no es la mirada externa, sino cómo la instalaste dentro de ti. Ahora ya no necesitas que alguien te critique. Tú misma repites esa voz como un eco que nunca calla. Te conviertes en tu propia carcelera, ajustando tus movimientos para encajar en moldes que jamás fueron tuyos. ¿Cómo escapar de una prisión que construiste con tus propias manos? Imagínate por un instante rompiendo ese círculo vicioso, cerrando los ojos para dejar de mirar hacia afuera y atreverte a mirar hacia adentro. Allí no hay jueces ni testigos, solo la crudeza de tu propia esencia esperando ser reconocida. ¿No sería liberador descubrir que la única mirada capaz de sostenerte es la tuya? Pero claro, esa libertad tiene un precio: abandonar el disfraz que durante tantos años te protegió. La paradoja es brutal: temes perder la aprobación de los demás, pero en el fondo lo que más duele es haber perdido tu propia aprobación. No es el rechazo externo lo que te destroza, sino el abandono silencioso de tu propia voz. Y ese abandono pesa como hierro en el pecho, porque cada vez que te niegas a ti misma, el cuerpo lo recuerda, el alma lo registra, la herida se profundiza. Entonces, la pregunta inevitable resuena: ¿quieres seguir viviendo en un escenario donde actúas un papel que nunca fue tuyo, o estás lista para apagar las luces, derribar el telón y quedarte a solas contigo misma? El miedo es inmenso, sí,
pero también lo es la posibilidad de descubrir que fuera de esa prisión late una verdad que nadie más puede arrebatarte, la de existir sin pedir permiso. 6. El renacer en las cenizas. Todo lo que arde deja restos. Y esos restos, que a veces miras con desprecio o con dolor, son también la materia de la que puedes volver a nacer. Has pasado por pérdidas que creíste insoportables, por decepciones que parecían acabar con lo que eras, por silencios que quemaban más que un grito. Y sin embargo, mírate, aquí estás. ¿No es acaso esa presencia, tu propia supervivencia, la prueba de que incluso en las ruinas hay un pulso que insiste? El fuego destruye, sí, pero también purifica. Y lo que alguna vez temiste perder, lo que creías indispensable, tal vez solo era el disfraz que te mantenía lejos de tu verdad. ¿Cuántas veces lloraste por lo que se fue, sin darte cuenta de que ese vacío era la oportunidad de empezar de nuevo? La ceniza es el suelo fértil donde la semilla del renacimiento germina en secreto, aunque aún no lo veas. Hay una fuerza que despierta solo cuando todo parece perdido. Es como si en la caída más profunda se revelara un poder que no sabías que habitaba en ti. Y es allí, en la oscuridad más espesa, donde de pronto descubres una chispa que no se apaga. Esa chispa eres tú, desnuda de máscaras, liberada de exigencias, ardiendo solo con la luz que nunca pudieron arrebatarte. El renacer no llega como un espectáculo grandioso. No hay trompetas ni ovaciones. Llega en silencio, cuando respiras hondo después de haber llorado hasta vaciarte. Llega cuando aceptas que lo perdido no volverá y, aún así, eliges seguir caminando. Llega cuando dejas de preguntarte ¿por qué yo? Y empiezas a decir aquí sigo. Ese gesto mínimo, casi imperceptible, es el inicio de tu revolución más íntima. Y sin embargo, el renacimiento no es un final feliz. Es un pacto con tu propia herida. Es aprender a cargar con ella sin que te devore, a reconocerla sin que te encadene. Porque la ceniza seguirá allí, recordándote lo que ardió. Pero ahora será también la prueba de que fuiste capaz de atravesar el fuego y regresar con algo que nadie podrá quitarte, la certeza de tu fuerza. Así, lo que un día viste como ruina, se revela como nacimiento. Lo que parecía el cierre de tu historia, se convierte en su apertura más valiosa. Porque cada vez que ardes y resurge tu voz, no eres la misma de antes, eres más completa, más feroz, más tú. Y en esas cenizas que temías tocar, descubres que la vida nunca quiso destruirte, sino forjarte. Y ahora, mientras las palabras se desvanecen como brasas en el aire, lo que queda no es un final, sino un eco. Has visto la herida y el espejo roto, has sentido el peso del cuerpo como batalla, el deseo que arde, la prisión de las miradas ajenas y la certeza de que incluso en las cenizas late un renacer. Todo está aquí, dentro de ti, como un lienzo que nunca estuvo vacío, como una voz que nunca dejó de llamarte. Y tal vez lo que descubres en este instante no es una respuesta cerrada, sino la evidencia de que aún en tu fragilidad hay una fuerza que nadie puede arrebatarte. Pregúntate, en silencio, ¿quién serías si por fin dejaras de huir de ti misma? Si estas palabras tocaron algo que late en lo profundo, no las guardes solo para ti. Comparte este fuego, deja que otros también se reconozcan en él. Suscríbete, comenta, abre tu voz en este espacio como quien decide ya no callar. Porque este no es un video más, es un llamado a recordar lo que siempre estuvo allí, que incluso rota, incluso herida, incluso en cenizas, sigue siendo vida.